Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a la conferencia titulada Marihuana, mejor infórmate. Mi nombre es Araceli Hernández y voy a tener el gusto de acompañarlos durante la sesión. A continuación presento a las personalidades de la UNAC que hoy están con nosotros. El ingeniero José Antonio López Medina, subdirector de Desarrollo Académico. Y también las dos psicólogas encargadas del área de psicopedagogía de la UNAC, Paula del Carmen Acosta Flores y Ana Belén González Uriarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Para iniciar nuestro evento, cedo el micrófono al ingeniero José Antonio López Medina para que nos dirija un breve mensaje introductorio. Adelante, ingeniero. Le cedo el micrófono, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Pues agradeciéndole primero a todo el equipo UNAC por este evento, a las licenciadas Ana Belén y a la señora Paula. También agradeciendo a nuestra panelista, la maestra María Elena Becerra. Muchas gracias por su apoyo, maestra. Y pues para la universidad es muy importante en estos tiempos la salud de nuestros estudiantes. Es importante este evento para todos ustedes, ya que pues en este tipo de pandemia nos lleva a ciertas circunstancias a pensar mal en algunos hábitos. La universidad siempre ha pensado por el bien de ustedes y creo que esto es un evento para ustedes y que lo aprovechen, muchachos. A nombre de nuestro rector, el ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco, de nuestra secretaria académica, la maestra Norma Muñoz Madrigal, sean bienvenidos y agradecerles su estancia. Muchas gracias, bonito día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su mensaje. Y sin más preámbulo, es momento de presentar a la distinguida conferencista que nos acompaña el día de hoy. La maestra María Elena Becerra Espinosa es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría en terapia familiar por la Universidad de La Salle del Bajío y con un diplomado en terapia sexual por el CEFAP. Fundadora del Colegio de Psicólogos de Salamanca, AC, y miembro permanente de la Comisión de Honor y Justicia, actualmente está a cargo de la Comisión de Certificación Profesional. Fundadora de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Salamanca, AC. Ejerce la consulta privada individual, familiar y en pareja. Es psicóloga especializada en atención de las adicciones con perspectiva de género y actualmente es la directora del Centro de Integración Juvenil AC, como también directora regional de estos centros en Salamanca. Muchas gracias, maestra Becerra, por estar esta tarde con nosotros. Y pues también cabe mencionar que al final de la conferencia contaremos con algunos minutos para responder a las preguntas que pudieran surgir por parte de los asistentes, mismas que les pedimos vayan plasmando en el chat de esta plataforma. Maestra, le cedo el uso de la voz para que por favor pueda dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad estoy muy gustosa de estar con ustedes el día de hoy, a la UNAC, muchísimas gracias por la invitación. Estamos hoy muy presentes con este tema porque pues es un tema que puede parecer muy trillado, a todo mundo nos lo han enseñado en la escuela, pero no está de más en que podamos ver algunos detalles de cómo está en la actualidad la situación que tiene que ver con el uso de cannabis o marihuana. Entonces vamos a empezar, si me permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y mientras les voy platicando que, bueno, Centros de Integración Juvenil está en todo el país para atender a las personas que tienen en algún momento alguna situación relacionada con el consumo de alguna sustancia. Pero también a partir de la pandemia estamos atendiendo situaciones que tienen que ver con problemas emocionales relacionados con depresión, ansiedad, duelo por la pérdida que hemos tenido muchas personas, aparte de la enfermedad de COVID, pues por situaciones incluso de violencia. Y también estamos atendiendo situaciones de ludopatía o adicción a juegos de azar. Esta es una situación muy importante que también se merece la atención. Pues vamos a empezar, si me permiten entonces, no sé si ya pueden apreciar la pantalla o si están viendo también mi imagen en pequeño cuadro. ¿Me pueden indicar? Sí, maestra, vemos perfectamente. Muy bien, gracias. Pues bueno, ¿por qué el tema de la marihuana? Estamos ante una situación que tiene siglos. El uso de esta planta ha tenido popularidad desde tiempos inmemoriales. Principalmente se ha tenido con fines ceremoniales, con fines terapéuticos,
y también con uso recreativo o lúdico. Todo eso lo vamos a ir aclarando en el transcurso de nuestra conferencia. Recientemente también, hará unos 5 o 6 años, se puso en boga el tema de la legalización, particularmente de esta droga, pues por ciertos fundamentos que daban para poderla hacer como legal. Ustedes saben que las sustancias tienen una clasificación jurídica, entre estas se encuentra la clasificación que tiene que ver con lo legal y lo ilegal. En este caso, las sustancias legales, pues son, por ejemplo, el uso de alcohol y sus derivados, así como también el tabaco. Después de que se establecen como situaciones legales, como drogas legales, hay toda una serie de procedimientos para poder usar, por ejemplo, está la Ley General de Alcoholes o la Ley Estatal de Alcoholes de todos los estados de la República. Existen reglamentos, de los reglamentos se pueden conducir a faltas administrativas, en fin, hay muchas situaciones relacionadas. Particularmente con la marihuana, se argumenta mucho que esta droga es inocua y que no provoca una dependencia. Ahorita vamos a ver por qué sí. Que es más dañino que el alcohol, vamos también a descifrar este enigma o si es un mito, y también que se puede contar con mayores recursos para la prevención y el tratamiento. También se argumentó muchísimo que iba a disminuir la criminalidad, de lo cual, bueno, pues sabemos que las situaciones de delincuencia pues son de este tamaño y lo que tiene que ver con el consumo de las sustancias es así. Entonces, se tiene por ahí también esta parte como fundamento. Vamos también a ver que se ha ejercido muchísimo el ejercicio de la libertad de argumentos, de la libertad de personalidad, del libre albedrío. Y bueno, se está pensando que el no legalizar esta sustancia está atentando contra la libertad de los individuos. Y bueno, también lo muy socorrido ahora también es como un medicamento, ¿no? Vamos a ver también estas partes en el trayecto. Pues vamos a irles presentando esta sustancia. La sustancia se llama cannabis oficialmente, tiene prácticamente tres grandes ramas que son la sativa, la índica o la americana, y principalmente la diferencia estiva en la forma en cómo se va a cosechar, en cómo se va a producir, en cómo se va a manejar, en el cultivo, por ejemplo. Y bueno, la planta es del género de la marihuana y tiene cannabinoides. Este término se refiere a un grupo que es amplio en sus moléculas por los efectos que tienen con una alta afinidad con los receptores específicos del organismo. Todas las drogas legales o ilegales, naturales o sintéticas, funcionan en el organismo porque tenemos neuroreceptores especiales en donde caben estas sustancias, tienen esa afinidad. Incluye las sustancias que se producen de manera natural en el cuerpo, como los endocannabinoides que tenemos dentro, o los cannabinoides endógenos, y también las sustancias de origen vegetal, en este caso las fitocannabinoides, que están presentes en la planta de la marihuana, y sustancias que son producidas de manera sintética o química, ¿sí? Que son los cannabinoides sintéticos. Y bueno, la planta y los preparados pueden ser flores secas, se usan las semillas, se usa el cáñamo o fibras que tiene el tallo, se usan las plantas hembras, se usan las plantas macho, y hay una serie de productos que se ofrecen al público interesado que están a partir de la planta. De toda la planta se extraen muchísimos productos. Y bueno, todo esto son cannabis, pues, ¿no? Y bueno, en algunos países también, bueno, es muy socorrido, hubo hasta una guerra por ahí de opios y, por ejemplo, también de hachís. Ha habido también situaciones que tienen que ver con cosas comerciales, con cosas políticas y económicas. En el caso de hachís, que es una resina que se extrae de la planta de cannabis, pues bueno, también es muy, muy usada. ¿Cómo se usan las sustancias? Bueno, no vamos a detenernos mucho en esto. Todo el mundo sabe que la más popular es el uso de la cannabis, de la hoja ya seca, procesada, a veces adicionada con otros elementos, con otros aditivos, y que se usa de manera fumada sola o mezclada con otras cosas. En algunos lugares, en el centro del país, en el sur del país, hay preparados también muy frecuentemente que son comestibles y que, bueno, tienen otros X efectos, ¿no? Pero les decía, son muchísimos los productos que se extraen de esta planta. Y bueno, lo que hace el efecto psicoactivo es precisamente la combustión, principalmente con la planta seca. Y bueno, vamos a dejar el espacio para las preguntas, pero ya vayan formulándolas. Entre ellos, bueno, sabemos que tienen muchos cancerígenos también, ¿no? Y pues bueno, voy a pasar ahorita diapositivas para que vean que no nada más es como, fumar mota,
usar marihuana, fumarse un churro, sino que existe una gran variedad de la planta ya que está modificada genéticamente. Un dato importante que les quiero comentar es que la planta está tan modificada que es 70 veces más potente que la que se usaba en los años 60 o 70. De manera que hemos escuchado muchísimo en nuestra consulta, en los argumentos sociales, en nuestras conferencias, que pues mi abuelita o mi abuelito usaban la planta de la marihuana y pues no les pasó nada. Pues bueno, estamos hablando de que entonces sí era natural, ¿no? Pero ahorita, aunque sea una planta, está modificada genéticamente hablando. No me voy a detener mucho en esto. Si alguien quiere hacer capturas de pantalla, con toda confianza lo puede hacer, pero para que se den una idea, me voy a ir rapidísimo de todas las plantas, tipos, variedades, sabores, colores y texturas que existen como variedad de esta planta. Entonces, no solamente es que si es sativa o si es índica, sino que aparte hay subramas o subderivados de esta planta, pues dependiendo de cómo se hagan las combinaciones, las modificaciones genéticas y variedades que existen de la misma planta. Entonces, estamos así pasando rápido. Tenemos aquí, nada más para que se den la idea, todos los nombres y tipos de plantas. Si se fijan, tienen a pequeñas diferencias, algunas sí son muy notorias. Y bueno, pues hay una gran variedad. Cream Caramel, Queen Mother, Royal Medic. Y bueno, estas entonces son plantas de cannabis, marihuana, que son de una gran variedad. La planta de cannabis tiene cerca de 500 compuestos químicos diferentes, de los cuales 70 son cannabinoides. La principal sustancia de la marihuana es el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC. Entonces, la mayor concentración de THC se encuentra en las flores de las plantas femeninas, en el hachís, que es la resina, y en el aceite de cannabis. Este otro fitocannabinoide importante es el cannabidiol, o llamado CBD. Ustedes habrán escuchado, es que le recetaron, es que quieren comprar, es que van a traer de no sé dónde para algunos males, y bueno, se está recetando a veces hasta por el portero del edificio, ¿no? A diferencia del THC, esta no tiene efectos propiamente psicoactivos, pero es también un cannabinoide. ¿Qué es lo que hacen los endocannabinoides? Por ejemplo, que tenemos en el organismo. Yo les comentaba, nosotros tenemos unas como morfinas internas, que son las endorfinas. Tenemos, por ejemplo, endocannabinoides, que son los que funcionan también ahí dentro de nuestro organismo, particularmente el sistema nervioso central. Tenemos cosas que nos ayudan a acelerarnos, como la cocaína, que pueden ser, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, y así hay muchísimas sustancias que tenemos dentro. Justo porque tenemos un funcionamiento interior de estas sustancias llamadas neurotransmisores, es que vienen las sustancias externas a ocupar un lugar dentro y producir cambios en el organismo y en su funcionamiento. En el caso de los endocannabinoides, que son los cannabinoides internos, tienen un papel importante en la modulación del dolor y participan en procesos de memoria y aprendizaje, en el desarrollo cerebral y en la regulación de la respuesta inmune, en la liberación de neurotransmisores y en la secreción de algunas hormonas. Las más conocidas son la anandamida y el 2-AG, que estas se producen porque son como más tranquilizantes y son las que regulan a veces el estado de ánimo. Se sintetizan bajo circunstancias específicas y cuando el cuerpo las necesita. Su acción es breve. En contraste, cuando usamos el THC en el organismo, pues esto no obedece a nada de lo fisiológico y se queda con una mayor intensidad en el organismo y dura mucho más tiempo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos con unos dibujitos de lo que pasa en las neuronas. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo? Pues provocan euforia, relajación, puede ser risa incontrolable, agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles, aumento de apetito, resequedad de boca, enrojecimiento de ojos, percepción de que el tiempo pasa más lentamente. Por eso las personas piensan que están muy relajadas cuando usan esta sustancia. Dentro de la clasificación farmacológica, la cannabis está ubicada como una sustancia mixta. El efecto que hagan en el sistema nervioso central es en donde se va a clasificar la sustancia. Esta se llama mixta porque en algunos casos les provoca una aparente relajación y en otros casos una excitación psicomotora. Ustedes podrán notar también que, bueno, no son estos los únicos.
que también hay una incapacidad de calcular correctamente las distancias a las que están los objetos, algo como por ejemplo sucede con el alcohol y con la rapidez en los reflejos. La gente dice, es que yo sí frené a tiempo, ¿no? Pero realmente su movimiento fue muy lento para aplicar, por ejemplo, el freno de un coche. Disminución de la atención y dificultad para concentrarse, para recordar la información, falta de coordinación psicomotriz. Ustedes podrán identificar, si tuvieran un poco de más experiencia, a las personas que están bajo el efecto del consumo de marihuana, pisan como si anduvieran flotando, o sea, como que no le calculan bien al piso, como caminan los astronautas en la luna, algo similar es como se nota. Disminución del reflejo de vómito, alteraciones de sueño, también aumento de frecuencia cardíaca, dilatación de las arterias principales, constricción de vasos sanguíneos, que eso es lo que hace el enrojecimiento, aumento de la presión sanguínea cuando las personas están acostadas, disminución de presión arterial al ponerse de pie, es un relajo con lo cardíaco, aumento de la demanda de oxígeno por parte del corazón y bueno, muchísimas cosas, entre otros, está provocando, la que se está usando recientemente, ha estado provocando ingresos a hospital, a urgencias, por brotes psicóticos. Ansiedad, ataques de pánico, síntomas paranoides, de me vienen persiguiendo, episodios psicóticos agudos en general. Y bueno, también a mediano y largo plazo se presentan problemas de tos, bronquitis, cosas que tienen que ver con lo respiratorio, riesgo de padecer cáncer testicular, también deterioro en la memoria. Cuando la gente usa cannabis fumado, sobre todo cuando son estudiantes, el fundamento que dan es que se me amplía la memoria, la concentración, todas las capacidades y funciones importantes superiores mentales, se me mejoran, pero propiamente el resultado posterior va a ser un deterioro. Entonces, sí, también quienes empezaron, sobre todo en la adolescencia, que no está todavía terminado de formar el funcionamiento óptimo del cerebro, pues sí, sí tiene esta consecuencia. Después ya aparece el vómito persistente, primero lo evita, después es un provocar, aumento de riesgo de tener infecciones y bueno, hijos con peso bajo al nacer también es uno de los riesgos posteriores. Desarrolla dependencia en 1 de cada 9 usuarios si empezaron cannabis ya también en la vida adulta. Y también 1 de cada 6 se reduce, por supuesto, la cantidad antes de los 18 años. Trastornos psiquiátricos, bueno, como ya estábamos comentando. Y una situación que se presenta mucho es un síndrome amotivacional con las personas que consumen. Entonces, de repente la persona dice, es que yo para sentirme motivada voy a fumar, pero realmente está generando posteriormente un síndrome amotivacional. Entonces, si queremos chicos que sean estudiosos y que luego estén desempeñándose en un trabajo, en su carrera y demás, va a estar muy complicado porque no va a haber motivación, no va a haber esa capacidad para sentir placer en las cosas que estamos realizando. También con el abuso particularmente de droga sintética, en este caso de marihuana sintética o cannabis sintético, se están notando estas complicaciones, sobre todo episodios psicóticos, como les comentaba, ideación suicida, está desarrollado con déficit de memoria, alucinaciones, irritabilidad, en fin. De repente pensamos en que las personas tienen mal humor, los adultos o incluso los papás, ¿verdad? Decimos, pero ¿por qué está tan mal? ¿Por qué se pone de malas? Pero si sabemos que la persona consumió alguna sustancia, alcohol o marihuana o tabaco, marihuana y alcohol sobre todo cuando estaba joven, pues justo estamos viendo las consecuencias de estos consumos. Bien, el argumento de la cannabis para uso curativo y de que si es natural, bueno, de que si es natural ya comentamos. Es una planta efectivamente, como también lo es el tabaco, como también lo es la hoja de la coca, como también lo es las plantas, por ejemplo, que usamos para alucinaciones, hay hongos, por ejemplo, todo eso son plantas, ¿sí? La amapola es una planta, pero de ahí se les hace un proceso y se les ponen aditivos para poder hacer más potente el efecto psicoactivo, que es el que hace sentir a la persona drogada. Pero de ahí también el argumento es que puede ser curativo o que puede ser terapéutico. Efectivamente, así como pasó con la morfina, que viene de un opioide y que se le hicieron miles de estudios para poder ver su uso médico, también los cannabinoides toda la vida han tenido su uso médico. Dice aquí que al igual que lo que sucedió en su momento con estos opiáceos y otras sustancias, se ha hecho un esfuerzo por separar
los efectos deseables de los cannabinoides y los adversos para poder encontrar una formulación farmacéutica que pueda ser útil en algunos trastornos. Sí cabe mencionar aquí que es muy diferente planta curativa que planta terapéutica o uso terapéutico y diferente a uso lúdico recreativo. En el caso de algo que es curativo, sabemos que si tenemos una enfermedad, nos dan esa sustancia y entonces se nos va a retirar el problema de salud que tengamos. En el caso de lo terapéutico, no lo cura, ayuda a sobrellevar. Y en este caso, a nadie se le va a dar un churro para que se sienta mejor de salud. Estuvo mucho en las noticias, por ejemplo, que había personas con problemas de alguna especie de ataques epilépticos o algunas crisis convulsivas y que se tenía que legalizar la marihuana para que esas personas pudieran acceder. En realidad el medicamento siempre ha existido y no hay algo que prohíba que la persona pueda tener acceso a esto. Desde hace mucho tiempo las personas pueden hacer ciertos trámites para poder acceder. Sin embargo, hay medicamentos similares o mejores que dan mejores resultados con este tipo de situaciones. Entonces, no le va a quitar los ataques epilépticos a la persona, como tampoco le va a quitar el VIH-Sida a alguien que ya lo tiene. El uso de cannabis es usado para generar hambre, por ejemplo, en las personas que tienen VIH-Sida y que ya están en una etapa terminal. O también en personas con un cáncer terminal, también es muy probable que se le esté administrando algún medicamento con algún tipo de cannabinoide, pero no es con el THC, es con el CBD o algunos otros aceites que se extraen de la planta y que no tienen efecto psicoactivo. Entonces, nada que ver el uso terapéutico, no curativo, medicinal, con el uso recreativo, fumado por gusto y para obtener efectos de otro tipo. Entonces, bueno, aclarado esto, los medicamentos basados en cannabinoides están aprobados pues hasta el momento porque tienen un uso terapéutico, pero existen otros similares en el mercado que son alternativas buenas para las personas que tengan algún trastorno terminal. Las preparaciones que contienen el tetrahidrocannabinol no están exentas de riesgo de generar dependencia o aumentar trastornos cardiovasculares que ya estén previos al consumo. Entonces, pues aquí la importancia de platicar con ustedes, sobre todo porque están en etapa de estudiantes, es que pues 3 o 4 de cada 100 alumnos y una de cada 100 alumnas de primaria hasta el momento han consumido marihuana alguna vez en su vida. Y esto, pues bueno, se va aumentando obviamente cuando pasamos a bachillerato o a secundaria y bachillerato. Entonces, ¿por qué pasará más esto con la gente joven? El peligro aquí está en el cerebro. Ahorita vamos a ver por qué. Y no todos son susceptibles de desarrollar una adicción, pero sí de iniciar un consumo y empezar a tener un patrón que nos haga entender que la persona está a punto de volverse adicta. Hay personas que nos han dicho, porque nosotros atendemos personas con consumo de sustancias, en este caso marihuana, que nos han dicho, es que yo tengo 15 años fumando y no se me ha hecho adicción. El consumo de las drogas entonces es un fenómeno multifactorial, no tiene una causa. Se les llama factores de riesgo, factores que influyen. Yo puedo tener un familiar que consuma marihuana y a lo mejor ni se me antoja, pero sí es un riesgo para las personas también que se les pueda antojar, el tenerlo cercanamente, el que lo use un familiar. Entonces, bueno, los riesgos están basados o divididos en lo que tiene que ver con las personas, por ejemplo, en la edad. Los adolescentes y los niños son los grupos más vulnerables, estudiantes son los más vulnerables, y también hay unas diferencias entre hombres y mujeres por cuestiones de género. Por cuestión de género, por ejemplo, los varones, los chicos, los niños, son más aventados, o sea, la sociedad misma, incluso hasta las familias, los aventamos más a que tengan un primer consumo y sobre todo, pues en época muy temprana. Eso es lo peligroso, porque convivir con una sustancia o un agente externo de este tipo en una época en que estamos en pleno desarrollo, va a marcar huellas importantes en nuestro funcionamiento cerebral. Toda nuestra neuroquímica se va a modificar y entonces es más fácil que alguien se vuelva adicto entre más temprana la edad de inicio del consumo. También a las chicas se les había protegido muchísimo por cuestiones de género, a ellos sí un permiso y a ellas no tanto, pero ahora estamos descuidando también a las chicas. Y entonces las chicas, y con este argumento, y también los chicos, con este argumento de que la marihuana ya está legal, que no es cierto,
bueno, no en parte no, ya las personas lo quieren usar como si también usaran el tabaco. No es que una sea peor que la otra, simplemente el tabaco está legalizado, pero ninguna sustancia debe entrar al organismo, particularmente de estas que son psicoactivas, antes de los 21 años. Entonces, lo otro tiene que ver con las sustancias, ¿sí? A la verdad lo que comentamos era con las personas. Si la persona no está alimentada, si no está nutrida, si tiene problemas de personalidad, etcétera, va a ser el incremento de los factores de riesgo para un consumo y una adicción. La otra parte son las sustancias. ¿Qué tipo de sustancia? ¿Sí? ¿Qué tipo de presentación? ¿Qué vía de administración está ocupando la persona para introducirla al organismo? No es lo mismo que ustedes se unten aquí la marihuana, no les va a pasar nada, así tópicamente hablando, que fumada. Todas las sustancias tienen una forma particular de introducirse al cuerpo y de ahí pasan por ciertos órganos que van a estar dañándose y de ahí hay una comunicación con torrente sanguíneo y va a cerebro. En el caso de tabaco sabemos que es fumado, en el caso de marihuana fumado, todo se va a pulmones, torrente sanguíneo, cerebro. Bebidas alcohólicas van por esófago, estómago, hígado, etcétera, torrente sanguíneo y cerebro. Entonces, siempre el más dañado, pues, tiene que ser el cerebro, porque es el que regula todo. Entonces, la sustancia en el caso de la marihuana o de los cannabinoides, pues va a ser muy diferente que si se fuma, a que si se come, a que si se mezcla con otras sustancias, a que si es una variedad que está modificada genéticamente, a que si es una planta de casa, etcétera. Todo eso va a influir. También la vía de administración, en el caso de tabaco, pues sabemos que es mayormente usada como fumada. La combustión con la planta es la que hace el efecto psicoactivo más potente. También tenemos aspectos que tienen que ver con el ambiente, la disponibilidad, el que guárdamelo porque qué tal si me lo cachan a mí, tú se lo guardas muy confiadamente, el que tengamos, por ejemplo, mucha información. Ustedes salen a la calle y cualquiera trae una gorra, una playera, una mochila, los tenis rayados con imágenes de una planta de marihuana. Todo eso es una especie de mercadotecnia en la que caemos y que estamos promoviendo el uso de sustancias, así como ocurre, por ejemplo, con el alcohol. Si nosotros hacemos una observación desde un lugar de nuestra casa donde vamos a un destino, veamos cuántos mensajes están ahí, como ya parte del ambiente, del paisaje, que tienen una invitación a que seamos consumidores de algún producto, en este caso de alcohol. También aparte cambia la percepción del riesgo y la percepción del riesgo quiere decir qué tanto le tenemos respeto, miedo o conocimiento incluso científico acerca de un consumo. Si una persona le dice a otra, oye, que ya está legalizada la marihuana, vamos a echarnos un churro y el otro no investiga, pues es probable que se lo fume. Pero si nosotros tenemos una información científica y no estamos buscando en páginas que favorecen el consumo, sino una evidencia científica, pues es mejor estar informados. La percepción de riesgo ha cambiado. Antes, a los 17 años, la gente andaba curioseando con drogas, en este caso alcohol y tabaco, y después con marihuana, era el caminito oficial. Ahorita, lamentablemente, se ha reducido la percepción del riesgo y eso ha favorecido también la disminución de la edad de inicio del consumo. La gente ahorita tiene el primer contacto con alguna droga a más temprana edad. Y entre más temprana edad, mayor es el daño y mayor es la posibilidad de volverse adicto. La disponibilidad también y el costo, las sustancias son muy baratas, entonces de repente puede ser muy fácil conseguir hasta regalado. Como con cualquier producto, de repente nos regalan cosas para que las probemos y ya después las compremos, es algo similar. También existe en el ambiente una regulación nacional e internacional. En el caso de México, sabemos que las personas ahorita ya pueden tener, por ejemplo, un acceso a tener 6 plantas, a transportar 28 gramos de sustancia y también a que no se comercialice o no se transporte, etcétera. Que no se use, obviamente, delante de menores de edad o en lugares en donde hay escuelas cerca, etcétera, donde haya grupos humanos. Pero todo esto es lo que ha avanzado México. Les quiero comentar en la experiencia que ha tenido, por ejemplo, Países Bajos, antes llamado Holanda. Ellos legalizaron también el uso de algunas drogas, en este caso de cannabis, está legalizada en Ámsterdam, en Países Bajos, en Holanda. Y lo que propició es que este país, al legalizar y estar rodeado de otros países, imagínense Querétaro como país,
y que está rodeado de pues, San Luis Potosí, de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, etcétera. Entonces, todos los de los otros países pues iban a consumir a Holanda y ahí dejaban el relajo que era consecuencia de eso. Después, en los 2 años posteriores, ya se andaban arrepintiendo. Hay oportunidad de que podamos ver seguramente en alguna información de noticias de este país para que ustedes puedan comprobarlo por su propia cuenta. Pero bueno, cuando ya se legaliza alguna sustancia, empieza una regulación, el dónde, el cómo, la cantidad, las sanciones y demás. Quiero comentarles que se alegó muchísimo para poder hacer un avance más en la legalización del uso de la marihuana con fines lúdicos, o sea, por pura diversión, argumentando que a las personas se les metía a la cárcel por fumar marihuana o por ser adictos. Por fumar y por ser adictos a nadie se le debe meter a la cárcel. Una persona que tiene un problema de consumo, que es adicto, podía transportar 5 gramos equivalente a 3 cigarros de marihuana suficientes para un día o para una salida y poderlo usar en lugares que no fueran públicos, si la persona tenía esta adicción. Ahora son 28 gramos y alcanza para mucho más. Pasando los 28 gramos, estamos hablando de un menudeo y llegando al kilo de transporte de sustancia, que no es obviamente para el consumo personal, se está hablando ya de tráfico. Entonces es importante que ustedes estén muy, muy enterados, porque de repente, pues, ¿cómo va a traer alguien un kilo para su consumo de hoy? Entonces es jugar como que un poquito con la enfermedad de una persona que sí tiene trastornos desarrollados por el consumo de la cannabis con otro tipo de situaciones que de repente terminan en asuntos penales y eso ya es mucho más delicado para las personas. Bueno, en algún momento de 1945, por ahí en Jerusalén, este señor científico hizo una separación, encontró los dos componentes principales de la cannabis y aquí está la fórmula que les comentaba del delta 9 tetrahidrocannabinol. Esta parte de la marihuana es la que hace el efecto psicoactivo, THC. ¿Sí? Y vamos a pasar rápidamente, pues, a ver qué es lo que le pasa al cerebro, ¿no? Todo el mundo ubicamos dónde está, seguramente, y el cerebro es parte del sistema nervioso central. Ahí está en una imagen el caminito que agarra particularmente el consumo de marihuana. Cada una de las sustancias llamadas drogas tienen diferentes caminitos. Este es el de la marihuana particularmente. Y bueno, sabemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el cerebelo, tenemos la médula espinal, terminaciones nerviosas, las neuronas, todo esto. El cerebro termina su desarrollo después de los 21 y en este proceso participan activamente los cannabinoides que produce el propio organismo, o sea, los endocannabinoides, modulando la actividad de diferentes sustancias químicas en el cerebro que son importantes para la permanencia o no de algunas conexiones entre neuronas. El consumo frecuente ya de marihuana en adolescentes altera este equilibrio del sistema cannabinoide endógeno e interfiere con los procesos de maduración óptima cerebral. Entonces, quien ya ha iniciado un consumo en la adolescencia, por ejemplo, y lo permanece, le tiene constancia, va a tener una modificación en estos procesos de maduración y pues luego tenemos cosas como estas. Bien, tenemos aquí la imagen del cerebro con las partes que lo integran. Sabemos que hay una materia gris, que tiene unas ondulaciones, que tiene una zonificación, porque cada cosa atiende ciertas funciones de la persona. Y bueno, pues vamos a las estrellas microscópicas del cerebro, que son las neuronas. Las neuronas, que tenemos muchísimas, van muriendo conforme vamos creciendo y envejeciendo en un proceso normal y pues las vamos eliminando. Ahora sí que hay pocos estudios que están demostrando que pudiera haber por ahí una regeneración, pero bueno, las neuronas tienen un cuerpo o un núcleo y tienen unas ramificaciones que se les llama dendritas, y estas dendritas que salen de un axón o eje comunican a una neurona con otra. Ahí se ve más o menos en microscópico lo que puede suceder. No se van a pegar así como enchufe una con otra. Existe una pequeña división o hendidura que se le llama hendidura presináptica y es algo que está intermedio entre estas neuronas. Y una neurona pues se comunica con otras miles, ¿verdad?
Ahí tenemos ya las redes, unas redes neuronales, y aquí está algo similar. Ahí estamos viendo una dendrita conectándose con otra neurona y tiene que haber un proceso eléctrico, hay un proceso químico, hay un proceso de todo tipo ahí para que pueda haber una liberación de sustancias. Esa liberación de sustancias de una neurona a otra se le llama neurotransmisor, que es lo que le estaba comentando. Y del otro lado, pues existen los neuroreceptores X especiales para recibir ese tipo de neurotransmisores. Y entonces, la marihuana particularmente, pues bueno, se fuma, pasa por un conducto, obviamente, hacia los pulmones, se integra en los alvéolos pulmonares, y cuando pasa sangre provoca entonces su efecto psicoactivo entre las neuronas. Ahí está la hendidura presináptica, están, pues imagínense en eso microscópico que todavía haya un microespacio. Cuando hay muchísima liberación de alguna sustancia, porque por ejemplo fumamos marihuana, estas sustancias se ven alteradas. Las externas, que son los cannabinoides externos de la marihuana, ingresan a la neurona ocupando el espacio que era para los otros, que son internos, y entonces se produce ahí una liberación grande de THC. Y bueno, pues no nada más en el cerebro se observan estos efectos o esta sustancia se ha visto, por ejemplo, en algunas glándulas, se ha visto también en alguna parte del aparato digestivo, en todo lo endocrinólogo. Bueno, hay algunas partes. Lo principal es el cerebro. Y también es importante comentar que muchas de las drogas, y en este caso de la marihuana, se alojan en donde hay tejido graso. Sí saben de qué está hecho el cerebro, ¿verdad? Es tejido graso. Entonces, por lo mismo, pues el cerebro se ve afectado con muchas sustancias. ¿Qué pasa? Que ahí llega a afectar el caminito que va haciendo por el hipocampo, que es el que regula la memoria. Tenemos también en el cerebelo, que es el que regula el movimiento, por eso lo de caminar como astronauta, flotando por la calle. Ustedes verán a alguien así en la banqueta. En la parte frontal del cerebro, que es la que regula todas las funciones superiores, como el pensamiento, la toma de decisiones, el control de los impulsos. Imagínense a alguien que dice, pues no me voy a pelear, voy a tener paciencia, no vale la pena que le grite cosas a mi papá, a mi mamá. Pues sin freno, la gente no tiene control en esta parte porque actúa ahí justamente la neurona, las neuronas. Bien, y todo esto se lo estoy comentando porque justo es que en esta comunicación entre neuronas va a haber liberación de sustancias que van a actuar directamente en una cosa que tenemos en el mero centro del cerebro, que se le llama sistema de placer y de recompensa. Entonces, eso hace que la gente vuelva a buscar la sensación y de tanto buscar repetir la sensación agradable o placentera, pues se vuelve una adicción. Bien, ahí están algunos de los espacios que se han localizado. Por ejemplo, el núcleo accumbens es algo que se descubrió recientemente, a unos 20, 25 años también, que está muy relacionado con el que permanezca una sustancia, pues, como con estas ganas de volverla a consumir. Y bueno, pues aquí vamos al detalle que la planta, les decía que está tan modificada, que está mejor alimentada que ustedes y que yo. Tiene mejores condiciones de iluminación, hidratación, ventilación y bueno, está tan apapachada precisamente pues porque se le sacan muchísimos productos a la planta. Se le sacan resinas, se ha descubierto que si se separan las hembras de los machos o los machos de las hembras, las plantas liberan mucho más resinas y sustancias y se hace más potente su poder. Y bueno, todo eso ya está descubierto pues porque hay toda una serie de estudios al respecto. Entonces, pues creo que aquí tenemos asistentes que están pues por ahí entre los 22 o menos, ¿no? Los estudiantes de universidad pues andan entre los 18 y 20 y tantos años. Y pues por ahí que es importante que no entremos en un consumo, ¿no? No hay recursos suficientes, si se legaliza esta y todas las drogas, no hay recursos suficientes. Nosotros lo notamos, por ejemplo, en centros de integración juvenil, que pues si nos llega una ola de gente que tiene un consumo más otra que se vaya adicionando, no tenemos no ha aumentado nuestra cantidad de personal, ni nuestros recursos, ni tampoco nuestros hospitales, ni nada de eso como para poderlos atender. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, a veces está cotizada una consulta
médica para atender a una persona que está teniendo trastornos muy, muy notorios, que tiene problemas de salud, que tiene cosas en bronquios, que tiene cosas mentales o de psiquiatría. La consulta más o menos de tercer nivel, que es con psiquiatría, en 2002 estaba en 922 pesos. Al paciente no le cuesta esa cantidad, pero sí le cuesta al Estado, sí le cuesta todos los impuestos que damos las personas con nuestro trabajo. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las enfermedades que están relacionadas tan solo con consumo de alcohol y cómo los presupuestos a lo largo de los años casi permanecen igual. Hay igual también con marihuana, sobre todo cosas que no se están contemplando en la justificación de por qué no se debe legalizar. Por ejemplo, hay un subregistro. Una cosa es que yo, como Centro de Integración Juvenil, atienda a una persona que tiene consumo de marihuana y entonces me dice que desde hace 5 años o 10 o los que sean y que tiene estos problemas de salud y bueno, lo vamos a atender para que mejoren sus condiciones. Pero aparte de esto, puede haber otros problemas que se les llama comorbilidad. Si ya la persona, por ejemplo, se queda en el avión, porque luego así se le llama comúnmente, si la persona desarrolla un trastorno psiquiátrico, si desarrolló menos control de impulsos y ahora es más violenta la persona, ya son cosas que son comorbilidades, son enfermedades o problemas, trastornos asociados con el consumo de marihuana. También la muerte prematura, la gente se va gastando con el consumo de drogas y al tiempo se ve muchísimo más avejentada la persona porque está obviamente saturando su cuerpo para poder responder a ese agente externo. Gastos por discapacidad, muchísimos han tenido problemas laborales o en automóviles o manejando maquinaria que pues por estar con el efecto de la sustancia han tenido estos accidentes, amputaciones, etcétera, y bueno, a veces una incapacidad permanente o ya no poderse hacer cargo ni de sí mismo ni de su familia. Gastos por daño patrimonial no están considerados, el ausentismo laboral que representa pérdidas para las empresas y también los gastos por personas privadas de libertad que están asociados por consumo de alcohol, de marihuana o de otras cosas y que han cometido algunos delitos. En el caso de marihuana, pues se ha visto que se ha incrementado, por ejemplo, el débil control de impulsos y está muy asociado con violencia. Y bueno, violencia familiar y social. Aquí están algunos ejemplos de accidentes. Por ejemplo, miren todas las cifras en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, de lo que está relacionado con consumo de drogas. Y bueno, pues el que va a pagar el coche a veces es el papá o es el seguro, pero hay un gasto, pues, ¿no? Y entonces es importante detener, obviamente, pues todos estos problemas relacionados. Y bueno, pues aquí tenemos en donde hay legalización de sustancia como la marihuana, pues que hay una serie de mercadotecnia que invita a tomar todos los beneficios aparentes que tienen las sustancias y que de ahí hay una comercialización importante. Lo que se ha visto es que a mayor disponibilidad o facilidad en el acceso al consumo, pues obviamente incrementa el número de consumidores y la problemática social, personal, familiar y de salud, por supuesto, se ve aumentada. Entonces, mientras menos percepción de riesgo, pues hay un mayor consumo. Es como con las bebidas alcohólicas. Si vemos una cheve, no tiene una calaca pintada de que en algún momento nos puede provocar la muerte, porque nadie cae muerto tampoco inmediatamente. Pues es igual con con las otras sustancias, ¿no? Y bueno, aquí nada más para terminar casi, les enseño pues es una investigación que hace CIJ no la hacemos por fuera, se hace solamente con los usuarios que nos consultan, pero siempre, yo tengo mucho tiempo en CIJ, siempre ha estado en primer lugar de uso la marihuana en las cifras como las drogas ilegales. Y acompañada siempre en primer lugar es con alcohol y tabaco. En la línea azul, pues estamos viendo bebidas alcohólicas y en como marrón el uso de tabaco y en verde el uso de marihuana, que se ha visto incrementado obviamente a partir del 2016-17 por la percepción de riesgo que se modificó, pero siempre están estas tres en primer lugar. Y bueno, se usan también muy combinadas. Quiero comentarles también que nosotros estamos, entre más capacitemos gente, orientemos a la gente, pues es mucho mejor porque realmente los centros de integración juvenil pues tienen una cantidad de personal. En el caso de Salamanca son 4 personas operativas, pero pues atendemos a varias ciudades del estado de Guanajuato en nuestro caso, ¿no? En Querétaro pues está un centro de integración juvenil que también les puede atender con toda confianza y en línea en cualquiera de los centros de integración juvenil
y aquí tenemos nuestros datos por si nos quieren consultar. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Por ahí no sé si puedan ayudarnos a compartir un autodiagnóstico que ustedes pueden llenar para que puedan ver cómo andan en depresión, en ansiedad, en consumo de sustancias, y de manera remota les podemos empezar a dar una orientación sin costo con todo gusto. Muchísimas gracias y pues empezamos. Si hay espacio para preguntas, con todo gusto empezamos. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias, maestra Becerra, por esta interesantísima conferencia y sobre todo que nos invita tanto a la reflexión. Y bueno, pues en este momento pasamos a la sección, justamente como usted lo comentaba, de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quiera compartir, con mucho gusto, por favor, hágalo a través del chat de aquí de la plataforma de Webex, para que la maestra Becerra nos haga favor de responder. Esperamos aquí unos minutos para que se animen a empezar a interactuar con nosotros. Pues si se fijan, es muy amplio el tema de la marihuana, es muy amplio el tema del consumo. Existen las dos versiones siempre, las que están a favor y las que están en contra del consumo de alguna sustancia, de cualquiera. En particular de marihuana, pues yo estoy del lado de quien ve a las familias y a las personas deteriorarse, sufrir, batallar, meterse en problemas, gastar. Y bueno, pues eso no está padre, ¿no? Entonces, no sé, a ver qué dudas pueden tener. Estoy aquí Aquí tenemos atenta. una pregunta, maestra, justamente. Dice aquí, el cannabis no contiene sustancias cancerígenas. ¿Es la combustión la reacción química que da paso a que se produzcan estas sustancias cancerígenas o me equivoco? Sí, cuando la gente acciona la combustión, como es en el caso del tabaco, lo que tienen son unos alquitranes también, por ejemplo, ¿no? Que son los cancerígenos. Pero aparte, fumar la sustancia, la combustión justamente es la que propicia que se exacerben estos efectos cancerígenos. Muchas gracias, gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hay acerca de que nadie ha muerto por únicamente una sobredosis de marihuana? ¿Es cierto? Sí, no hay especialmente no hay una sobredosis de marihuana. Miren, el consumo que nosotros hemos observado con los pacientes, no que observemos cuando están consumiendo, pero lo que nos platican, nosotros hacemos una valoración diagnóstica de cómo es el proceso. Hay un proceso que se llama proceso adictivo. Las personas empiezan a probar de primera vez el consumo de la marihuana, pues por invitación, por curiosidad, por lo que sea, y tienen acceso a la sustancia. Entonces, cuando se empieza a consumir la sustancia, existen los efectos a corto plazo que ya mencionamos. En este caso, las personas tienen una capacidad diferente para recibir la sustancia. Muchos, por ejemplo, nos han dicho, es que yo una vez se me ocurrió probar marihuana, me fue muy mal y jamás volví. O sea, me duele la cabeza, me mareé, me desmayé, lo que haya sido. Y no me gustó. Tiene efectos desagradables en algunas personas. En algunas otras tiene efectos desagradables, pero la gente insiste en seguir consumiendo, como pasa con el tabaco, como para aprender, para convivir, para estar a tono con los demás, pues para ver qué más sigue. Las personas entonces, para poder tener una sobredosis, tendrían que estar fumando, fumando, fumando sin parar mucho rato, hasta que casi que hay una reacción del cuerpo que nos va a provocar, por ejemplo, un vómito o algo que nos detenga el consumo. En el caso entonces de marihuana, tiene que estar la gente muy, muy expuesta a las sustancias y pues nadie se va a morir en ese rato por eso, pues principalmente. Lo que puede pasar es que de tanto estar usando la cannabis en exageración, vamos a decir que alguien no tuviera como este control y que empezara a fumar y a fumar marihuana, entonces lo que iba a tener es posiblemente el desarrollo, el despertar. Estamos hablando de brotes psicóticos, por ejemplo, algún problema psiquiátrico, mucha ansiedad, ¿sí? Palpitaciones, taquicardia, ¿no? Por la intoxicación. En efecto, pues nadie se ha muerto en ese momento. Lo que hay son muchos daños neuronales de los excesos del consumo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias, maestra. De hecho, justamente la siguiente pregunta va muy relacionada con su respuesta que nos acaba de compartir. Dice, ¿corre más riesgo un consumidor frecuente de alcohol o uno de marihuana? Me refiero a personas no adictas. Esto sería como intentando consumir las primeras veces, supongo, ¿verdad? Porque miren, por ejemplo, cuando la persona no consume nada,
que es abstemia de todo, totalmente de todo, y empieza, por ejemplo, a tomar bebidas alcohólicas. Si la persona, por ejemplo, les decía que depende del huésped, en este caso de la persona. Si, por ejemplo, la persona no consumió nada ese día de alimento, si es una persona que no está hidratada, etcétera, le va a hacer más efecto. Es diferente también entre hombres y mujeres. Las mujeres, por las formas que tenemos de cuerpo, están con un poco de más grasa que masa muscular que en los hombres. Los hombres tienen un porcentaje mayor de masa muscular. Por eso hay una diferencia en la cantidad que se puede tomar. El hígado también tiene un tope o un límite para metabolizar el alcohol. En este caso, más o menos es de 1 hora para una bebida estándar. Y lo que hace la gente es, por ejemplo, en una reunión o algo, pues échame otra y échate otro trago y échate un shot, ¿no? Y entonces el hígado no tiene la capacidad para metabolizar eso y separarlo y lo que va para el efecto psicoactivo, vamos a decir, lo que va para la eliminación a través de orina y demás. Si estamos forzando mucho más rápido que lo que es la capacidad del hígado, entonces la gente se va a intoxicar y ahí sí puede morir, ¿sí? En el caso de marihuana, por ejemplo, la sustancia con la combustión va a pasar directamente a pulmones y vamos a decir ahorita, sobre todo con lo que está pasando con la pandemia, si alguien está en riesgo de padecer COVID, por ejemplo, o si ya lo tuvo, está comprometiendo seriamente su oxigenación. Ahora sí que no es una cuestión moral, ¿no? Es una cuestión de oxigenación también. La gente que ocupa sus pulmones con algo con humo, como es una ciudad contaminada, ciertos trabajos, el uso de ciertos solventes o sustancias químicas vaporosas en los humos, lo que está haciendo es comprometer su oxigenación. Y sabemos, ahora por COVID también, que por ejemplo las personas que comprometen mucho su oxigenación, viene en cascada una serie de deterioros en todos los órganos. Hay un sufrimiento en todos los órganos. Entonces, no sé si contesté como la pregunta, pero obviamente la primera vez a las personas les va a hacer un efecto fuerte. ¿Qué pasa con el resto de las veces posteriores? Justamente no es que la gente se vuelva, les llaman garganta de esponja, aguantadores, o los que fuman mucho, pues es que a mí ya no me hace efecto. Más bien el cuerpo está haciendo todo lo posible, porque eso es algo, una función que tiene, de adaptación a la sustancia. Pero adaptarse y adaptarse y adaptarse va a hacer que se tenga un síndrome de tolerancia. Se le llama tolerancia. El cuerpo va a estirar lo más que pueda sus funciones para aguantar la convivencia con la sustancia que se le está metiendo y entonces va a tratar de funcionar mejor. Por eso es el sobreesfuerzo. Y después, cuando ya tiene un límite, por supuesto, esta capacidad de estiramiento, de adaptación, la gente empieza también a tener una serie de problemas. Lo vemos, por ejemplo, con alcohol. Con alcohol, las personas no pueden imaginarse cuando están en una fiesta que puedan llegar a tener flebitis, unas venas o varices saltadas en el estómago, o que esté la gente ya hinchada porque sus riñones no tienen ya la suficiente capacidad para eliminar esos líquidos y que entonces la gente detiene esos líquidos con todas las sustancias tóxicas que podemos generar de todos modos todos los días, aún sin consumo, y que se estén quedando en el cuerpo. La gente se ve estirada, se ve hinchada. En el caso de las personas que fuman, que usan algo con combustión o con humos, también empiezan a hacerse como rigidizadas las funciones que tienen los alvéolos pulmonares. Los alvéolos, que son los pequeños saquitos que reciben el oxígeno y ventilan y purifican la sangre para que regrese a limpiar, la que limpia el cuerpo es la sangre, no el aire. El aire con el oxígeno llega a pulmones y digamos, se comunica con la sangre para ventilarla, pasa a torrente sanguíneo y recoge todas las sustancias tóxicas y toxinas pues, que tenemos en el organismo para volverlas a sacar. Cálenle ustedes con un globo, inflenlo y respiren lo que tienen en su globo y se va a hacer chiquito porque se le va a acabar el oxígeno. Y lo que tiene es algo que ya es todo esto que estamos desechando. Pasa con nuestros cubrebocas también, tienen un aroma, pues porque ya estamos desechando, obviamente, cosas tóxicas, ¿no? Propias del organismo. Espero haber contestado. Claro que sí, sí, maestra, muy, muy claro, muchas gracias. Otra pregunta bastante interesante. ¿Considera pertinente que para ampliar los servicios de atención a las adicciones se aumenten los impuestos a un conjunto de sustancias? ¿Qué debe considerar una política regulatoria en el contexto de México? Bueno, pasó, por ejemplo, con tabaco. Con tabaco está un convenio marco que incluye el que
haya más impuestos, de repente se van subiendo como los impuestos, las cantidades de impuestos, pero también otro tipo de regulaciones. En algún momento, los que somos más grandecitos, notábamos que, por ejemplo, salían los anuncios en televisión abierta de gente fumando, de los anuncios de las tabacaleras y demás, y está prohibidísimo. Cuando se prohíbe, entonces en las telenovelas y en los programas salía la gente fumando, promoviendo la cajetilla así que se viera, ¿no? Esa era otra forma de hacer la mercadotecnia. Después ya se prohibió. Entonces es muy raro que encontremos programas recientes que tengan a gente fumando porque no está permitido. Entonces, si se aumentan los impuestos o, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros se van poniendo ciertas inscripciones o leyendas. Antes era un cierto porcentaje pequeño de una leyenda. Si se fijaban, eran como 2 frasecitas ahí. El producto de este consumo es dañino para la salud. Igual lo traen, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, porque son legales y porque están reguladas. Entonces vienen ahí unas leyenditas que después se dijeron, a ver, no es suficiente, ponlas más grandes, porque las ponían así como para revisarlas con microscopio, ¿no? Se pusieron más grandes, después era ya poner imágenes persuasivas para que provocaran miedo, después era como el 30% de la cajetilla, después era también el casi total de la cajetilla, después no poner los colores que ya estaban muy asociados con la marca, los colores, por ejemplo, rojo, los anuncios llamativos y muy vistosos, las cajetillas de otras cigarros que son pues verdaderas obras de arte, ¿no? Ahí pintadas. Y en el caso de la marihuana, por ejemplo, en el que se están dando permiso para ciertas personas que solicitan un permiso y que COFEPRIS tiene que regular eso, pues tiene que ver también si incrementa impuestos, si da permisos para comercializar y demás. Eso está en veremos. En el caso de alcohol y de tabaco, sí está la regulación. Y en el caso de los solventes no son de uso humano, no son para uso humano, son de uso industrial, digamos. Entonces, lo que está regulado es la venta y en este caso es solo para mayores de edad. Pero se ha visto que, por ejemplo, los mayores de edad van y compran y hacen un comercio negro aparte o clandestino con menores de edad. Entonces, siempre hay como que estas formas de eludir, pero bueno, se está haciendo siempre el intento de que con el incremento de los impuestos se puedan sustraer recursos para atender a las personas. Aunque no tiene lógica enfermar a alguien y luego tratar de componerlo, ¿no? Porque una cosa es estar sano y otra es enfermarme y que me compongan lo que ya me puedan componer, o sea, ya es, en algunas personas son daños irreversibles. Les comento, por ejemplo, en el uso de solventes, las personas tienen, se maltrata o se quema o se daña el nervio óptico y a veces en 2 años se quedan invidentes, ya no van a poder ver. Entonces, ¿cuál es el chiste de que legalizaran, por ejemplo, el uso de solventes para consumo humano y que se les diera después atención a los invidentes? Está como raro. Algo similar está pasando. Si se usa, por ejemplo, marihuana ya de manera legal, ¿cómo sería entonces la aplicación de los recursos? Al menos de tabaco y de alcohol, no hay directamente una información de que se estén destinando esos recursos a programas de salud, particularmente de prevención de adicciones, que fue algo que también se sustentó muchísimo cuando se estaba tratando de hacer esto del permiso que tenían las 4 personas iniciales para que querían legalizar el uso de la marihuana. Bueno, estas personas se estuvo mucho argumentando esto, que el recurso dónde iba a quedar. En algunos municipios, por ejemplo, del estado de Guanajuato, me parece que es en León, han usado, por ejemplo, las multas de los retenes que hacen con el alcoholímetro para poder hacer otro tipo de campañas y eso, pero no es suficiente lo que se necesita para un caso. Les puedo comentar que, por ejemplo, un caso que va con nosotros y su familia, por ejemplo, a atenderse, más o menos recibe alrededor de 40 consultas que a veces no va a pagar. Va a estar exento por un tabulador que tenemos de estudio socioeconómico. Y entonces, si la persona no está pagando, no se le va a negar el servicio, se le va a atender de manera profesional y en el orden que debe llevar una persona. Valoración diagnóstica, la intervención terapéutica de medicina, psicología y trabajo social y psiquiatría si se requiere, y después un seguimiento, porque también hay que estar monitoreando a la persona después de que terminó su tratamiento. En algunos otros casos requerirá hospitalización, algunos están exentos, por ejemplo, de pago o pagan una cuota muy mínima. Y esas personas están usando un recurso que se puede ocupar para otras cosas. Por ejemplo, otro tipo de problemas que están ahorita
la obesidad, la diabetes, otro tipo de trastornos mentales que no están atendidos, darle casa y atención a personas que andan en la calle con un trastorno mental y que están sin ninguna atención, por ejemplo, eso no ha podido ser todavía. Ok, maestra, muchas gracias. Gracias por su respuesta. Una pregunta más. ¿En qué momento se considera que una persona ya es adicta a la marihuana? Clínicamente hay un manual, no es como que un invento o porque se vea mal la persona o porque venga el papá y me diga. Existe una clasificación internacional de enfermedades y existe este que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico, en donde viene, por ejemplo, el consumo de tabaco, que decimos, ahí es el tabaco simple, está dentro de los trastornos que tienen que ver con trastornos mentales y del comportamiento relacionados con sustancias. De acuerdo a los criterios clínicos que tenemos en este manual, es como nosotros vemos si está pasando a una adicción o no. Se está hablando particularmente de que se establezca un patrón de consumo. Una cosa es que alguien fume y de repente no, y de repente sí, y de repente mucho, y de repente poquito. Esos serían como abusos. Pero ya estamos hablando de una adicción cuando se empieza a establecer un patrón porque el mismo organismo empieza a desarrollar esta dependencia, o sea, este intento de volver a consumir y volver a consumir y repetir el acto hasta que se va haciendo un patrón. La gente ya fuma, por ejemplo, 1 o 2 cigarrillos al día o más y ya es diario, va aumentando el consumo, va aumentando la frecuencia y entonces se habla de una adicción. Calculamos más o menos que está alrededor de 1 año cuando la persona ya empieza a desarrollar la dependencia. Esto es diferente porque les comento, las personas pues son diferentes, ¿no? Habrá gente que fume y no le guste, que fume y sí le guste y no desarrolle una adicción, pero que no lo haga frecuentemente, y habrá otras personas que sí lo van a hacer frecuentemente y estamos hablando de una adicción. Perfectamente claro, maestra. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya no tenemos más preguntas, entonces yo creo que estamos en muy buen tiempo para continuar con nuestro programa. Y bueno, pues nuevamente, maestra Becerra, muchas gracias por esta conferencia, por estas preguntas que nos ha hecho favor de responder. Y en este momento me permito ceder nuevamente la palabra al ingeniero José Antonio López Medina, su director de desarrollo académico, para que nos haga el favor de hacerle entrega virtual de un agradecimiento a nombre de nuestro rector, el ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez. Adelante, ingeniero, por favor. Bueno, pues agradecerle nuevamente a la maestra María Elena Becerra Espinosa por su participación. Muchas gracias, maestra. También quiero agradecer y reconocer el trabajo de nuestras psicólogas, la maestra Paula, que, bueno, yo sé que no está en el programa, Araceli, pero pues hasta me gustaría que también comentara algo, nuestra psicóloga, nuestra maestra Paula, la licenciada Belén, el área de tutorías también, que está muy ligada a este tema en nuestra universidad. Y agradecer nuevamente a la maestra María Elena, al nombre de nuestra universidad, la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Damos el agradecimiento a la maestra María Elena Becerra Espinosa por su participación como ponente de la conferencia Marihuana, Mejor Infórmate, muy importante la información integral de la comunidad de nuestros estudiantes. Al nombre de nuestro rector, el ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco, le agradecemos, maestra, su participación y pues ya ampliar nuestras expectativas sobre este tema, ¿no? Y preocuparnos por nuestros alumnos, que la universidad siempre se ha preocupado por nuestros alumnos y a los estudiantes agradecerles su participación. Para nosotros, la universidad, es muy importante su salud, muchachos. En el sector aeronáutico es muy importante este tipo de temas, entonces, muchachos, no lo dejen en la deriva y vamos para adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias, ingeniero, y gracias también por hacer la mención hacia nuestras psicólogas, por supuesto, que hacen un excelente trabajo dentro de nuestra institución. Y bueno, ahora queremos por favor pedirles justamente al ingeniero López Medina, a nuestras psicólogas, a la licenciada Paula, a la licenciada Belén, que si les es posible aperturen su cámara, por favor, para hacer una toma de fotografía oficial de la conferencia, por supuesto, junto con nuestra conferencista. Y sonrían un momento, por favor, para hacer la toma oficial.
Muy bien, no sé si Belén puede aperturar su cámara, tal vez no pueda, pero bueno. Allá. Gracias, gracias, Belén. Sonrían, por favor. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a todos. Maestra Becerra, gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos la asistencia de todos ustedes y pues les deseamos a todos tengan una excelente tarde y hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Belén.